Álgebra de Boole, primera parte de 3. En esta oportunidad voy a considerar el álgebra de Boole axiomática. En la segunda parte voy a considerar el álgebra de Boole del 0,1 y en la última parte vamos a considerar los circuitos lógicos y las funciones booleanas. Un álgebra de Boole es un sistema algebraico para el estudio de la lógica, que fue creado por el matemático inglés George Boole en 1847 y se utiliza en el estudio de las técnicas digitales, el álgebra de conjuntos y las teorías de las probabilidades. También constituye una formulación apropiada para representar la información digital y proporciona un modelo matemático para determinar la respuesta de los circuitos lógicos. Bueno, eso es precisamente por la cual nosotros vamos a estudiar el álgebra de Boole, para poder precisamente diseñar y estudiar los circuitos lógicos, que son los que forman parte de la circuitería de la computadora digital, que es la parte del hardware de una computadora digital. Entonces el álgebra de Boole se utiliza en el diseño y análisis de circuitos lógicos. En realidad fue Shannon, un matemático norteamericano, el que lo usó por primera vez en el diseño de estos circuitos de conmutación eléctrica biestable en el año 1948. Fíjense ustedes que George Boole había creado en el año 1800, en los años 1800, y después, casi 100 años después, recién se encontró una aplicación en el campo de la electrónica. Tanto es así que en la actualidad el álgebra de Boole se aplica en forma generalizada en el ámbito del diseño electrónico. Antes de dar la definición axiomática de lo que es un álgebra de Boole, necesito recordar algunos conceptos previos para poder después sí dar la definición axiomática. Esto tiene que ver con algunas propiedades. ¿Sí? Vamos a decir que una operación, en este caso omega, esta es una letra griega, omega, es cerrada en un conjunto M, si solo si para todo par de elementos que pertenecen a M, A operación omega B también pertenece a M. Ese es el concepto de una operación cerrada. Un ejemplo sería que la operación resta es cerrada en el conjunto de números racionales, porque tomamos dos números racionales cualquiera, hacemos la resta y ese es el resultado, seguramente va a ser otro número racional. Pero no es cerrada si consideramos el conjunto de los números enteros positivos. Operación asociativa, una operación omega es asociativa en un conjunto M si se verifica esto. Si para todo trío de valores que pertenecen a M se verifica esto, o sea que podemos asociar de esta forma. Por ejemplo, la suma es asociativa en el conjunto de los números naturales. Otro concepto previo es la operación conmutativa. Una operación es conmutativa en un conjunto M si, solo si, para todo par de elementos AB que pertenecen a M, nosotros hacemos A operación omega B, lo mismo que hacer B operación omega A. Por ejemplo, la operación multiplicación es conmutativa en el conjunto de los números enteros. Otro concepto es la propiedad distributiva. Las operaciones omega y phi cerradas en el conjunto M, decimos que omega distributiva respecto de phi si, solo si se verifica esto. Ese sería el concepto de que en este caso omega distributiva respecto de phi. Por ejemplo, la operación multiplicación es distributiva respecto de la suma en el conjunto de los números enteros. Ahora sí, vamos a ir a la definición de lo que es un álgebra de Boole. Decimos que dado un conjunto B distinto de vacío, ¿sí? Esto será de simbología matemática, distinto de vacío, o sea que tiene que ser un conjunto que tenga elementos. Y las operaciones cerradas en ese conjunto
Las operaciones le vamos a llamar genéricamente numeral y asterisco. Entonces dice que la estructura que está constituida por ese elemento, por ese conjunto distinto de vacío y las dos operaciones cerradas es una álgebra de Boole si para cualquier trupla de elementos A, B, C que pertenecen a B se verifican los siguientes postulados. Por otro lado, recuerden que los postulados son afirmaciones que no necesitan demostrarse. Bien, el postulado 1 dice que las operaciones numeral y asterisco son conmutativas. Y acá abajo voy a poner el símbolo, ¿sí? Ahí está el símbolo en simbología matemática para todo A, B, C que pertenezcan a B. Se verifica de que A numeral B es igual a B numeral A. Y así A asterisco B es lo mismo que B asterisco A. El otro postulado de cada operación tiene un elemento neutro. En este caso decimos que para cada A que pertenezca a B existen dos elementos que también pertenecen a B. En este caso serían las letras griegas phi y mu. Phi va a ser el neutro de la operación numeral porque cualquiera operado con phi me da el mismo valor. Y acá el neutro de la operación asterisco es mu porque cualquier elemento de B operado con mu me da A. Ese es el neutro, ¿sí? El elemento neutro. El postulado 3 dice que cada una de las operaciones es distributiva respecto de la otra. Y acá lo tienen indicado en símbolo. Y el cuarto postulado es que cada elemento de B posee su correspondiente complemento. Y acá lo que se verifica es que el complemento, es decir, que si yo tomo un elemento A y el complemento es A raya, si yo opero A numeral el complemento me da el neutro de la otra operación. Y acá en forma análoga, A operación asterisco, el complemento me da el neutro de la otra operación que es phi, el neutro de la operación numeral. Entonces es la definición de lo que es un álgebra de Boole. Un álgebra de Boole es una estructura entonces constituida por un conjunto y dos operaciones cerradas en ese conjunto. Si se verifican esos cuatro postulados, podemos decir que esa estructura constituye un álgebra de Boole. Por ejemplo, si tenemos esa estructura, donde n es el conjunto de los números naturales, y ahí sería, bueno, la operación suma y producto, nos preguntaríamos si constituye un álgebra de Boole. Acá recuerdo, hubo un pequeño error, que acá este sería el símbolo de suma y este es el de producto. ¿Constituye un álgebra de Boole? Bueno, para responder eso tendríamos que decir, cumple los postulados 1, 2, 3 y 4. Y bueno, tendríamos que verificarlo. Ustedes después lo pueden hacer, pero el postulado 2 no se cumple. No se cumple porque hay una operación que es el producto no tiene elemento neutro. Entonces no se estaría cumpliendo el postulado 2. Por lo tanto, si no cumple el postulado 2, no es un álgebra de Boole. Esta estructura no es un álgebra de Boole. El segundo ejemplo, decimos si esta estructura A... esto sería la operación, este es el conjunto A, operación unión, intersección entre conjuntos. ¿Constituye un álgebra de Boole? Bueno, acá vamos a considerar que esta A es el conjunto de las partes del conjunto universal. ¿Qué es el conjunto de las partes del conjunto universal? Bueno, es el conjunto que contiene todos los otros conjuntos, incluso el conjunto universal. Entonces, eso diríamos, eso constituye un álgebra. Para que constituya un álgebra de Boole tendría que cumplir con los cuatro postulados. ¿Cumple con los cuatro postulados? Sí, cumple con los cuatro. Entonces, ¿qué es? Es un álgebra de Boole. Así como, bueno, ya tenemos la definición, los postulados que son verdades que no tenemos que verificar. A partir de esos postulados uno podría enunciar propiedades o teoremas. Y esos teoremas sí son demostrables a partir de los postulados.
Los teoremas del álgebra de Boole son los siguientes. El teorema 1 es el principio de la dualidad. Dice que este principio, que dada una identidad válida en un álgebra de Boole, se obtiene otra identidad igualmente válida reemplazando en la primera la operación en donde aparezca numeral por asterisco y donde aparezca asterisco por numeral. Y también reemplazar los elementos neutros phi por elemento neutro mu y viceversa. O sea, que si se aparece mu por reemplazo por phi. Ese es el principio de la dualidad. Recuerden que para que aplicar el principio de la dualidad tengo que tener una identidad válida en el álgebra y después hacer estos cambios. El teorema 2 dice la ley de la idempotencia para la operación numeral. En símbolo sería esto, que para todo A que pertenezca al conjunto B, A numeral A es A. Fíjense que eso es un álgebra. Precisamente se llama álgebra porque recuerden ustedes que el álgebra es la rama de la matemática donde aparecen letras y números, pero las letras representan números. Y nosotros estamos acostumbrados, las operaciones más comunes que utilizamos son suma, resta, multiplicación y división. Y en el caso, por ejemplo, en el álgebra común, A más A sería 2A. O A por A es A cuadrado. Acá no, fíjense, en esta álgebra, A numeral A me da A. Eso se llama la ley de la idempotencia. Y también tenemos la ley de idempotencia para la otra operación, asterisco. Asterisco. Fíjense que esto otra característica que podemos notar acá, que la ley de la idempotencia para la operación numeral es la dual, digamos, de esta otra propiedad. Porque si nos fijamos, esta es una igualdad válida. Si yo cambio acá donde aparece la operación numeral por asterisco, llego a esta operación. El teorema 4 es la ley de absorción. Una ley de absorción para la operación numeral. ¿Cuál será el absorbente en este caso? Bueno, el absorbente es el neutro de la otra operación. Dice que para todo A que pertenezca al conjunto B, se verifica que A numeral, el neutro de la otra operación, ¿quién prevalece? El neutro de la otra operación. Y también va a haber una ley de absorción para la operación asterisco. En este caso, A asterisco phi prevalece el neutro de la otra operación phi. El teorema 6 es una ley de redundancia para la operación numeral. Esto es un poco más difícil de ver, pero en este caso es como que esto está redundando, ¿sí? Porque dice A numeral A asterisco B es igual a A. Y en forma similar es la ley de redundancia para la otra operación. A asterisco A numeral B es lo mismo que A. El teorema 8 es la ley de unicidad de los complementos, donde dice que para cada elemento del conjunto B, su complemento es único, o sea, cada elemento tiene un solo complemento. El teorema 9 es la ley de la involución. Dice que para el complemento de cualquier elemento, el complemento del complemento es el número A, involución. La ley asociativa, en este caso, se verifica, digamos, para la operación numeral y para la operación asterisco. Esta es la ley asociativa. El teorema 11 es la primera ley de De Morgan. Dice que para todo AB que pertenece al conjunto B, el complemento de A numeral B es lo mismo que el complemento de A asterisco B. Es como que esta operación, digamos, se distribuye el complemento y esta operación cambia. Y la segunda ley de Morgan es, digamos, similar, nada más que acá la operación es asterisco. Entonces el complemento de A por B es lo mismo que el complemento de A numeral, el complemento de B. Y finalmente tenemos el teorema 13, que es la ley de la complementación de los elementos neutros, que dice que el complemento de phi es mu y el complemento de mu es phi. O sea, del neutro de una operación, el complemento es el neutro de la otra.
el teorema 14 es también una ley de redundancia para la operación numeral. Acá lo que tengan en cuenta es que es parecido al teorema 6, pero acá tenemos A numeral, A complemento, asterisco B. Sería lo mismo, es como que acá lo que está redundando es el A complemento. Y en forma similar tendríamos una ley de redundancia para la operación asterisco, que sería A asterisco A complemento B, lo mismo que a poner A por asterisco B. Ese sería entonces los teoremas. Reitero nuevamente que estas serían, los teoremas son propiedades que se verifican en esta álgebra de Boole siempre y cuando esas propiedades o teoremas son válidos siempre y cuando yo pueda demostrarlo utilizando los postulados. Acá finalmente le voy a mostrar un ejemplo. Dos ejemplos. Primero demostrar, fíjese acá tendremos que demostrar el postulado, que es la ley del postulado 2, la ley de la idempotencia. Para poder demostrar esta igualdad, ¿se recuerdan ustedes que en una igualdad tenemos un primer miembro y tenemos un segundo miembro? En ese digamos, yo puedo partir del primer miembro y aplicando postulado y teoremas llegar al segundo miembro. Entonces vamos a comenzar acá, miren. Entonces partimos del primer miembro, aplicando el postulado 2, que era la existencia de neutros. Yo puedo decir que todo esto, como la operación es cerrada, voy a obtener un elemento del conjunto B, esto. Entonces yo acá lo opero con el neutro de ¿quién? De la operación asterisco. Esto sería lo que dice el postulado 2. Pero por otro lado sabemos que el postulado 4, que el neutro de la operación, el phi, yo lo puedo expresar en función de la operación numeral, pero del elemento A con su complemento. Después puedo aplicar el postulado 3, que me decía que en realidad lo estoy aplicando al postulado 3 al revés. Sería como hacer, esto sería la propiedad distributiva de una operación respecto de la otra, pero aplicada al revés. Sería lo que ustedes más o menos conocen como factor común cuando están haciendo uso de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Y finalmente hacen uso del postulado del postulado 4, que me diría que el elemento A asterisco su complemento me va a dar el neutro de la otra operación, que sería en este caso phi. Y finalmente por el postulado 2 tenemos que A numeral su neutro, que es phi, me da A. Entonces de esa forma llegamos a demostrar que A numeral A es igual a A. Y acá tenemos el segundo ejemplo, sería para simplificar. Tenemos esta expresión en la álgebra de Boole. Recuerden que esto significa que es el complemento de todo eso, ¿sí? Acá sería, vamos a utilizar, acá yo haré una aclaración respecto de en esta álgebra de Boole las operaciones no tenemos nosotros cuál es la operación prioritaria respecto de la otra, pero la prioridad, digamos, siempre se resuelve de izquierda a derecha, pero utilizamos los paréntesis para especificar de que lo prioritario serían esas operaciones. Entonces acá, aplicando el postulado, el teorema 11, que es precisamente la ley de De Morgan, entonces lo que hacemos es acá distribuimos esto, ¿sí? Acá, entonces esta operación se transforma en asterisco y acá el complemento queda distribuido de esa forma. Después volvemos a aplicar acá el teorema 11, la ley de De Morgan, y obtendríamos como este resultado. Para pasar al siguiente paso, acá lo que aplicamos es el teorema 9, la ley de la idempotencia, el complemento del complemento del mismo elemento, lo mismo acá. Bien, después aplicamos el postulado 3, que es la distributiva. Entonces acá vamos a hacer la propiedad distributiva. Entonces decimos A complemento asterisco A complemento asterisco
C, numeral B asterisco A complemento y finalmente B, numeral de finalmente B asterisco C. Después podemos acá asociar esto y aplicar el teorema 3 aplicamos acá. Recuerden que era la ley de la idempotencia para la operación asterisco. El complemento de A asterisco, el complemento de A, me va a dar el complemento de A. Y después acá aplicamos la ley de redundancia. Aplicamos la ley de redundancia y esto nos queda en A. Después de nuevo volvemos a aplicar la ley de la redundancia y nos quedaría así. Y finalmente llegamos a esta expresión. El complemento de A, numeral B asterisco C. Y ese sería el resultado. Entonces con eso lo que tenemos que tener en claro es que el álgebra de Boole, entonces, para que una estructura que está constituida por un elemento distinto del vacío y dos operaciones cerradas en ese conjunto constituya un álgebra de Boole, se tienen que cumplir los 4 postulados. Si además se cumplen los 4 postulados, nosotros podemos tener otras propiedades que son los teoremas, que los 14 teoremas que le acabo de mostrar. Entonces, con esos elementos nosotros vamos a poder trabajar en estas expresiones del álgebra de Boole, para poder simplificarlo, poder, digamos, expresarlo de una manera distinta.